Minutos, 8:10 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el especialista en ciencias penales y criminología, René Astudillo, docente universitario que está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Astudillo? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, a raíz del asesinato de un fiscal la semana pasada en la ciudad de Guayaquil. Se ha vuelto a debatir el tema de la desprotección en la que trabajan los funcionarios judiciales, en especial los fiscales. En los últimos meses, en los últimos años, se registra ya el asesinato de al menos 6 agentes fiscales que han muerto a manos de la delincuencia en supuestos casos de sicariato. ¿Cómo analiza usted desde su ámbito, desde la docencia, desde la investigación, la forma como están trabajando los fiscales en el Ecuador y no se sabe si es interés o falta de recursos, falta de voluntad o falta de decisión política de acompañar ese trabajo con la debida seguridad? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la gentil invitación y la deferencia de tenerme en su prestigioso medio de comunicación. En efecto, es importante considerar que hay aspectos que deben mantener sinergia entre la investigación criminal, el auge delictivo y las funciones de cada uno de los operadores de justicia, jueces, fiscales y abogados. No solamente aquellos, sino también peritos. Recordemos que todos aquellos que son inmersos en el aparataje jurisdiccional, punitivo, fiscalía, jueces para sentenciar y peritos para poder practicar pruebas, deben de estar en un estándar que lo deben de manejar con imparcialidad, pero también con protección. Recordemos que a medida que ha ido evolucionando este auge delictivo, se ha ido incrementando la peligrosidad y riesgo. Entonces, eso también hay que determinar y que el Estado debe de precautelar la integridad de todo ciudadano, incluyendo, por supuesto, de los operadores de justicia. De aquello es importante, porque si no se Mm. protegen a los operadores de justicia, llámese fiscales o jueces y todos los que están inmersos en la función pública, reitero, hasta peritos, poco o nada se podrá combatir, o lo mal llamado combate al crimen, en realidad es para mitigar, para poder juzgar a los infractores en tanto y cuanto sean amedrentados o sean en este sentido también estar bajo punto de amenaza a los quienes hacemos de una u otra manera el estándar de jurisdiccional o de operación de justicia. Entonces, no solamente es de sacar en circulación a los malos de una sociedad que contamina, sino también proteger a aquellos operadores de justicia o que están encargados de poder sancionar, acusar en el caso de fiscales y de sentenciar en caso de jueces. Entonces, esto es una sinergia que tiene que mantener en armonía para poder llevar un trabajo con seguridad, la integridad y por sobre todo la tutela judicial que todo ciudadano nacional o extranjero amerita. ¿Cómo está, doctora Astudillo? Qué gusto. Buen día. Coincidiendo plenamente con lo que usted señala, de hecho creo que en el espacio de opinión una de las demandas que frecuentemente he hecho es el por qué los operadores de justicia, jueces y fiscales no cuentan con seguridad, tomando en cuenta de que son también parte de esta cadena y que sobre ellos debe haber una cantidad, como usted bien lo explicaba, infinita de amenazas, ¿no? Pero a partir de ahí han surgido algunas ideas o propuestas como por ejemplo la de tener jueces y fiscales sin rostro o que exista, por ahí digamos una de las ideas más locas era que operen jueces y fiscales desde el exterior. ¿Amerita llegar a un extremo como esos o ya la situación del país, la violencia es tan insostenible que deberíamos de empezar a pensar por lo menos en aplicar mecanismos de este tipo? Bueno, es impensable porque ya tenemos que ver los precedentes internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de la década de los 80 en Colombia y Perú en los 90 también, con el tema del crimen organizado. Sepa usted y la ciudadanía que los jueces sin rostros ya hay precedentes jurisprudenciales de la Corte o la CIDH, donde se sancionó a Perú y a Colombia por trabajar u operar con jueces sin rostro. Recordemos que
Ecuador ha firmado y ha ratificado tratados y convenios internacionales de derechos humanos en 1948 y 1949, lo ha ratificado y somos suscriptores y debemos de cumplir. Son ordenamientos de la hermenéutica internacional que se debe dar cumplimiento. Entonces es imposible retrotraer los derechos, en este caso de jueces sin rostro, porque nuestra Constitución, los tratados de garantías jurisdiccionales también establecen que toda persona al ser aprendida debe de saber cuál es la autoridad judicial competente de quien libre esa boleta, también el servidor público, policial, o que haga efectiva esa aprehensión e inmediatamente será puesto ante ante la autoridad judicial competente para que se resuelva su situación jurídica. Entonces, ya tenemos precedentes que en casos de grandes delincuentes del crimen organizado en Colombia, en la época de Pablo Escobar, salieron en libertad por la declaratoria de nulidad y también de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo propio pasó en Perú con Abimael Guzmán y todo lo que era Sendero Luminoso, algunas personas que fueron sentenciadas por jueces sin rostro, y estos precedentes son nefastos. Pensar en aquello es, perdónenme lo coloquial del término, es un harakiri. Hay otros términos, hay otras posiciones que podemos optimizar las audiencias telemáticas en tiempo real, donde no se pierde la inmediación, no se pierde la contradicción, no se pierde la oralidad en tiempo real, ¿no? Entonces, no podemos saltar o al menos juzgar sin rostro porque nuestra propia Constitución lo establece, los principios de derechos humanos lo establece. Y Ecuador tendría que denunciar o apartarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder aplicar jueces sin rostro, porque caso contrario serían con el tiempo nulas esas resoluciones. Entonces, hay otros mecanismos. ¿Cuál sería la solución? Por supuesto, eh, proporcionar a los operadores de justicia como seguridad, brindar la seguridad como tal, que se refuerce las unidades judiciales que en algunos casos están desprotegidas, o simplemente no hay ni guardias privados, imagínense. Y en otras ocasiones también deberíamos determinar de que en tiempo real se optimice en este mundo digitalizado de inteligencia artificial y en este caso no se ponga en riesgo ni el traslado de los procesados, ni el traslado o tampoco de los operadores de justicia. Recordemos que en otros ya se habla de complejos judiciales domiciliarios, donde los jueces fiscales, en este caso, en el caso de los fiscales, se podría pensar en que también hay un fiscal adjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal, uno es el que investiga, uno es que recopila información y otro fiscal es el asignado por sorteo aleatorio, quien tendrá que ir a la audiencia y no estigmatizar un caso como caso X, como caso Nochebuena, como caso, qué sé yo, cualquier caso que se le quiera poner un sobrenombre, sino que propiamente, o un seudónimo, sino que simplemente se haga como en otros países, para poder aplicar la inmediación y la imparcialidad con un código. Entonces nos evitamos de juzgamientos anticipados, así por la prensa, o que se quiera estigmatizar a alguien. Es difícil defender a una persona ya estigmatizada un caso, y peor aún cuando ya se manipula y sabemos a órdenes de qué juez está y se puede atentar contra la vida de él o un perito o un fiscal. Entonces, eso sería una salida, como ya lo tiene Colombia, y los complejos judiciales domiciliarios, donde así lo tiene un cuartel, lo tiene la policía, lo tiene el ejército, donde ciertas personas que cumplen funciones específicas, el cuerpo diplomático también, en este caso tienen unos complejos donde no podrían ser afectados él y su familia para poder operar dentro del país, y que esto solamente hay que ver al norte o al sur, donde ya hay complejos judiciales domiciliarios para precautelar la seguridad de los operadores de justicia y su familia. Es una propuesta que se lo puede hacer viendo a las experiencias de países del norte y del sur. Doctor Astudillo, que a raíz del asesinato del fiscal Suárez hubo voces dentro del grupo de fiscales de la Fiscalía que señalan que no hay el criterio adecuado al momento de definir quién necesita y quién no necesita protección. Una de esas voces fue la del fiscal Darwin Muñoz, que reclamó el trato que le ha dado la institución a los fiscales en el sentido de que no les proveen de la seguridad del caso, y él ha sido
reubicado, una coincidencia, de acuerdo a la Fiscalía, era un proceso que estaba en camino, pero coincidió que él se queja y al día siguiente o horas más tarde lo reubican. ¿Bajo qué criterios? Y tomando en cuenta que ahora los fiscales, igual que la policía y los militares, van a tener mucho trabajo en el sentido que van a tener que procesar estos miles de detenidos que están ahora esperando un proceso por el conflicto interno armado, ¿qué medidas de protección y quién debería darles esas medidas de protección o bajo qué criterios se deberían dar estas medidas de protección para los fiscales? El SPAT, que es justamente la unidad especializada justamente de protección de víctimas, testigos y otros participantes somos los fiscales, somos los jueces, somos los abogados litigantes, etcétera, y las personas que colaboran, ¿no? En este caso, los inmersos en un proceso. En este sentido es importante considerar de que los fiscales, reitero, se debe de ya estudiar la forma de que los fiscales mantengan, como lo hay en Colombia, hay fiscales que investigan la parte in situ, la localidad, versiones, y otros fiscales que son los que van a las audiencias de manera aleatoria y con un código, no con un número, no con un seudónimo o un título para poder estigmatizar un tema, imagínense. Entonces, ahí se practica la imparcialidad. Lo ocurrido con algunos servidores públicos, su inconformidad o no, ellos podrán fundamentarlo y saber, y así lo han hecho, al menos han manifestado. Considero que la Fiscalía es un cuerpo interdisciplinario y es un cuerpo unificado, ¿no? Debe de mantenerse su postura y la unidad. De no hacerlo así, imagínense estas instituciones públicas que son las encargadas de investigar y de mantener a la ciudad, a la protección, más que todo sancionar a los infractores, es el abanderado a la Fiscalía de la sociedad, debe en este caso, puertas adentro, revisarse y replantear. A ver, mejor veamos otra cosa. En algunos casos tan delicados, como lo que ocurrió lamentablemente al fiscal Suárez, a quien también tuve el aprecio de conocerlo, fue mi alumno y de igual manera fue compañero, él manejaba casos muy delicados. Y yo creo que no hay que solicitar la, eh, la protección de víctimas y testigos como he escuchado ahí. No, no solicitó, no pidió, no. Basta con que tenga casos de asignación directa, y sabemos a qué nos referimos a asignación directa, para que pueda esta persona por confianza, por probidad, seguir los casos, que también ha sucedido cuando hemos estado en estos cargos, tiene que proporcionársele ya la protección. No es que a veces el peligro inminente ni siquiera amenaza. Recordemos que las amenazas verbales que se puedan dar simples son para poder mitigar o amedrentar al funcionario. Pero hay casos que no se amenaza y se ejecutan. Vea usted el ejemplo lamentable del compañero Suárez. Esto conllevó a que no haya al menos una amenaza que sepa de lo que se ha investigado. Esperemos que ya se arrojen las investigaciones y así mismo salga a la luz pública ya todos los autores intelectuales y materiales de este hecho. Sin embargo, debían de haberle proporcionado, porque lleva casos muy relevantes, muy delicados, y no uno, varios. Entonces, la situación de este fiscal, que lamentablemente falleció, es la misma de otros. Entonces, yo creo que es mucha burocracia. El SPAP a veces se maneja por funcionarios que no tienen la mayor experiencia y debería ser una unidad muy élite, y hablo élite no por otro tipo de estigmatizaciones, sino propiamente por un dominio, por un conocimiento, y que son muchas trabas también en algunas ocasiones. Lo digo de conocimiento de causa, no me lo comentaron. A veces son trabas, se piden y se llega a la conclusión que no es necesario porque el riesgo no es inminente, perfecto. Sin embargo, ya debería de replantearse con lo último, con lo ocurrido y con la muerte de los fiscales, que lamentablemente ya hay jueces, fiscales, abogados, y sería bueno también que se exponga a todas esas personas que cometieron los delitos, así como se han hecho con otros casos, porque de nada sirve combatir a la delincuencia o mitigar a la delincuencia si no se protegen a los operadores de justicia, que al fin de cuentas son quienes que van a llevar a la cárcel y van a sentenciar, acusar y a sentenciar a los infractores. Pero más bien lo que ha pasado, doctor, y lo que hemos visto es que ha habido una suerte como de retaliación o de llamados de atención a través de cambios administrativos a algunos fiscales que han osado reclamar a la Fiscalía General ponerle un poco más de atención a la situación de cada uno de los fiscales, ¿no? Incluso
aquella respuesta que da la señora fiscal a un medio colombiano, en donde más o menos lo que dice es, el fiscal Suárez, con quien hablé el día en que le asesinaron, no me alertó del riesgo que estaba viviendo, de las amenazas que había recibido. ¿Qué decir de eso también? Claro, como indiqué, ¿no? Conozco el sistema. En alguna ocasión, cuando he estado en funciones, lo he solicitado. Se me ha concedido, en algunos temas se me ha negado. O sea, no estoy inventando. O sea, Ujú. hay que determinar que mucha burocracia se maneja en aquello. Y recordemos que los casos que son por asignación directa, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente por la confianza o por la probidad del servidor público se le asigna para que éste investigue, son casos relevantes y casos que hoy en día, decía algún jurista por ahí, son decisiones suicidas, ¿no? Porque Ujú. no tenemos la protección. Vamos a acusar lo que ocurrió con un fiscal en Durán, acusó a unas personas de crimen organizado y al salir de la unidad judicial lo ejecutan a 500 metros Ujú. por cumplir su trabajo y su labor, y no es el punto, ¿no? Entonces, la situación es que se debe de manejar es en razón de verdaderamente una logística y que no es porque no me lo he solicitado, reitero, no se necesita solicitarlo bajo la envergadura de toda la responsabilidad que se está dando a una persona por investigar casos muy relevantes, casos que estamos hablando de crimen organizado, Ujú. que el fiscal tendrá que acusar. Usted vio al fiscal, lo ejecutan en su vehículo, que tampoco son blindados, y es de nuestro pecunio, lo ejecutan en la calle, a la luz pública, en pleno estado de emergencia, en una clara posición de amenaza hasta el Estado, hasta el poder punitivo, y eso se debe de replantear. Entiendo que no solamente todo lo que usted me ha comentado, sino que ya se están asignando policías a los fiscales. Ujú. Y obviamente no puedo dar más detalles porque es una logística que se está dando, pero lamentablemente tuvo que ocurrir todo esto, de pronto Ujú. por los reclamos, por las situaciones que ocurrieron con los fiscales, 6 fiscales que se han dado, y creo que son 5, sin temor a equivocarme, perdóneme que diga, no tengo la contabilidad porque imagínense, suena ya inhumano aquello, pero es la realidad que vive el país. Entonces, yo creo que se debe de replantear. Hay una constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, hay los reglamentos, estatutos, se tendría que revisar justamente la aplicabilidad a estas alturas. Y ¿Cómo se debería? esto pasa por darle autonomía a la fiscalía, como creo que es la aspiración de algunos sectores políticos y de la misma fiscal, o por dónde pasa eso. No, esto pasa porque, a ver, la Fiscalía es la encargada y titular del ejercicio de la acción pública penal y es el encargado, según la Constitución, artículo 198 de la misma y el Código Orgánico que tiene una concordancia, de que es el titular bajo los principios de reserva, de permanencia, etcétera, de la aplicabilidad. El problema, yo creo que se estanca, inclusive es un tema de análisis en mi tesis doctoral, donde el SPAP, el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos y otros participantes, hay muchos trámites burócratas que hacer. Un test psicológico, bueno, hay algunos temas que muchas veces se estancan ahí. Y hay también, por ejemplo, lo que ocurrió con un alcalde de Durán. Casi lo acribillan, hay víctimas colaterales y estaba pidiendo la solicitud a la fiscalía, solicitud que nunca llegó, al menos que sepa a tiempo, y tuvo que pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder aplicar y que le diga al Estado, le llame la atención, señor, a este señor casi lo mata. Aquí está la evidencia, según la comisión, y mire, una medida cautelar y aplicarla. Y inclusive para salvaguardar su integridad en una zona de conflicto como es Durán, en la provincia de Guayas. Entonces, imagínense ustedes, no es precisamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una medida cautelar que son excepcionalísimas para precautelar la vida de este alcalde en funciones. Entonces, miren ustedes, no es de buen predicamento que una corte te conmine y te haga y te obligue a dictar una medida cautelar cuando tienes tú el sistema de protección de víctimas y que debería aplicarse inmediatamente, sin muchos Ujú. trámites burocráticos.
Doctora Astudillo, pero a nivel institucional, ¿qué debería ser la cabeza de la Fiscalía o del Ministerio Público, quien quiera que esté al frente, para proteger la seguridad y salvaguardar a su personal, tomando en cuenta que ahora serán los fiscales quienes concluyan el trabajo que están haciendo policía y militares deteniendo a presuntos líderes de bandas organizadas o calificados como terroristas como por las autoridades? Van a ser finalmente los fiscales los que acusen a esos presuntos terroristas y los lleven finalmente a una sentencia, y así se convierten en blanco de estas organizaciones criminales a las que pertenecen estos supuestos terroristas. Bajo esa lógica, ¿qué puede hacer la institución como Fiscalía para proteger a su personal? Como indicaba al inicio de mi intervención, es obvio que se debe de ya mirar hacia el norte, especialmente Colombia, donde ya hay complejos judiciales para los casos que son muy relevantes, y hablo complejos judiciales de domicilio, donde está en una cierta circunscripción territorial supervigilado para los jueces, los fiscales, y obviamente también no tener demasiado acceso. Por ejemplo, usted entra a una fiscalía, usted tiene acceso hasta el propio despacho del fiscal, sin cita previa. Y no porque el fiscal lo quiera atender, sino que no hay el control. Se debe de mantenerse también el control y el registro de ingresos o no en las unidades judiciales y también de fiscalía. Dos, también se debe optimizar los recursos telemáticos en tiempo real y de igual manera para evitar el traslado. Y tres, la seguridad de cada uno de los servidores públicos, porque yo escuchaba algo írrito que se mencionaba en el lamentable hecho de un fiscal que falleció últimamente, que decía, sí, pero él tenía una audiencia telemática, sí, pero él se va a su casa, él se va a su casa, se traslada, tiene vida familiar, me explico, y el sicario lo ejecuta en lugar público, a la salida del trabajo, a la marcación del trabajo, como ocurrió con otro fiscal, al salir de una audiencia, como ocurrió ya con otro fiscal, en la carretera donde se desplaza. Entonces, es necesario también que se brinde protección personalizada para los fiscales para que cumplan su trabajo. Para que haya sinergia, ¿no? Entre el policía que allana, que cumple la orden judicial y que pone a prisión, arrestado, aprendido al delincuente, y el delincuente, en este caso el infractor, sea procesado y condenado. Entonces, para que exista sinergia, ¿no? Recordemos que debe de protegerse también al órgano punitivo. Recordemos que en época de Pablo Escobar se desaparecían peritos y ya no tenían pruebas. Volaban las unidades judiciales para evitar que los policías vayan, secuestraban a los familiares de los jueces, fiscales. Entonces, todo esto es una mala copia de lo que está ocurriendo actualmente, y por eso quien no sabe lo sucedido en historia tiende a volver a repetirlo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Astudillo, muy gentil por atendernos. A ustedes, gracias. Muy amable. A usted. El doctor René Astudillo, especialista en ciencias penales y criminología, que ha estado con nosotros, 8:32. Una pausa, ya volvemos.